Comunicado urgente de Pedro Sánchez sobre su situación de salud. Finalmente se ha pronunciado, lo ha hecho con un post en X. Vamos a leerlo, vamos a analizarlo porque diciendo lo que dice, lo tenemos que analizar de alguna manera con una serie de rasgos característicos suyos, de su personalidad. Debemos interpretar lo que dice de acuerdo con unos rasgos que son constantes, que hemos visto en más de una ocasión, concretamente con sus rasgos narcisistas, con su alta tendencia, alta necesidad de control y su carácter polar. Es decir, el carácter polar es el carácter de aquella persona que tiende a actuar normalmente de manera contraria a lo que intuye que la gente quiere o que la gente prevé. Y Pedro Sánchez tiene estas tres características. Por tanto, ¿cómo podemos interpretar su comunicado de acuerdo con esas características? Y sobre todo, haremos un ejercicio de acuerdo con lo que reveló Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital. Analizaremos qué tipo de enfermedad podría ser. Todo apunta a una posible arterioesclerosis y si fuera así y nos lo estuviera escondiendo, ocultando el presidente, ¿por qué debería ocultarlo? ¿Por qué le interesaría ocultarlo? Razonemos por absurdo, analicemos ese aspecto y sobre todo, parémonos en un detalle mínimo de ese comunicado que nos debe hacer sospechar mucho, porque cuando alguien miente suele ser muy específico precisamente para crear fisuras donde puede colar la mentira. Y en este caso tenemos un elemento en este comunicado que no podemos pasar por alto. Así que acompáñame en este vídeo porque no te vas a perder un análisis crujiente. Venga. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. ¿Verdad? Para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control con una cierta dignidad. ¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Y hoy hemos visto a Cayetana Álvarez de Toledo hacerse eco de un bulo sobre la salud del presidente, cuando el presidente, por cierto, está estupendamente, gracias. Pues mira, Antonio, hasta donde podemos leer, obviamente yo sé exactamente cuál es la patología concreta que tiene el presidente del gobierno. Viene aquí y me lee una sarta de mentiras. Y ha llegado a pedir su expediente clínico, su expediente médico. Es que esto es absolutamente miserable, esto es absolutamente indigno. Cuando uno cree que ya no pueden caer más bajo, caen más bajo. Que no es ninguna tontería, es una cuestión grave, no te voy a decir muy grave, pero es una cuestión grave que necesita de un cuidado, de una revisión periódica, de que se le practiquen pues diversas pruebas. Hoy otra vez, todos los días, a esta hora tenemos una puntualidad. Creo que esta dolencia cardiovascular que sufre el presidente la tiene desde hace más de un año. Desde hace más de un año, según la información que me está llegando, tendría esta dolencia cardiovascular el presidente del gobierno. Hoy otra vez. Es exquisita, de verdad, la puntualidad en el fallo. Pedro Sánchez está completamente obsesionado de que alguien le ha envenenado y él cree saber quién ha sido. A ver, se me lo he inventada. Lo niegan todos siempre, claro. Esa es la verdad, que España va como nunca y ustedes mienten como siempre. Hay que desclasificar por qué la policía estuvo retenida 3 días para no ayudar durante la dana. ¿Qué ha pasado exactamente con el negocio fraudulento de las mascarillas y con las fiestas en paradores cuando la gente estaba encerrada y la gente no podía trabajar? Y la gente... Respaldaría la mayoría parlamentaria a un presidente enfermo que no puede ejercer sus funciones. Eso más bien es derecho ficción. Espero que no lo tengamos que ver. Bueno, son las 5, no he comido. Para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles. Para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles. Señora Montero, mucha ultraderecha, pero pregúntese usted por qué cada vez más votantes socialistas votan a Vox. Pregúnteselo usted. Mire. Así que acompáñame que le vamos a dar una sorpresa a los ciudadanos que están visitando la Moncloa. Ay, madre mía.
Y este es el post que acaba de publicar Pedro Sánchez, comenzando de esta manera: la ultraderecha y derecha ultra. Interesante esta parte porque él comienza el post acusando, ¿no? Etiquetando. Esto es interesante. Tendría que hablar de su estado de salud y, sin embargo, comienza con los primeros 2 párrafos casi haciendo un anexo a su famosa primera carta a la ciudadanía, ¿no? De la máquina del fango, la fachosfera, etcétera, etcétera. Parece retomar todo desde aquel momento. Y ojo, porque recordarás que en aquel momento todo lo que negó Pedro Sánchez finalmente se reveló, finalmente imputaron a su mujer, finalmente los juicios fueron adelante, finalmente las denuncias contra el juez Peinado que realizó él utilizando la abogacía del Estado no prosperaron, fueron archivadas. Por tanto, debemos analizar todo esto dentro de ese marco, dentro de esa tendencia que tiene el presidente a negarlo todo. Fíjate, la ultraderecha y derecha ultra llevan anunciando el fin de este gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud. La máquina del fango funciona siempre igual. Lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública. No padezco ninguna enfermedad cardiovascular. Fíjate cómo juega con la expectativa de la gente y, en lugar de revelar esto, ¿no? Desmentirlo desde el primer párrafo, ¿no? Lo deja para el tercer párrafo. No padezco ninguna enfermedad cardiovascular. Y luego dice, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan. Eso es interesante porque hace una alusión al motivo por el cual podría haber acudido al Ramón y Cajal, ¿no? Que es un hospital público. Bueno, interesante esta parte porque defiende precisamente el uso del público y de alguna manera estaría casi indirectamente justificando el hecho de que él acudió al Ramón y Cajal. No está desmintiendo las pruebas que le hicieron, está desmintiendo el diagnóstico que nadie ha publicado todavía. Ojo con esto, ¿eh? Y luego continúa diciendo, si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda gobierno para rato. Interesante este post porque nombra enfermedad, la enfermedad cardiovascular, quiere ser específico a la hora de desmentir este elemento. Y fíjate que precisamente en esta especificidad reside la sospecha, porque Pedro Sánchez dice, no padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero no está diciendo que no padece ninguna enfermedad. Simplemente está desmintiendo el hecho de que se trate de una enfermedad cardiovascular. Acuérdate lo que tratamos en otro vídeo. Se habló de un posible papiloma humano, se habló de algo en la boca. Bueno, yo no lo dije, es Laura Rodríguez del canal Un Español en tu Casa que trató este tema en algún directo donde yo estuve de huésped y lo contó la posibilidad de que Pedro Sánchez tuviera alguna enfermedad fruto de alguna práctica de riesgo, por así decirlo. Entonces, claro, aquí está diciendo que no padece ninguna enfermedad cardiovascular, pero no está desmintiendo el hecho de que esté siendo sometido a pruebas para ver qué tipo de enfermedad tiene o que padezca alguna enfermedad. El hecho de que desmienta la enfermedad cardiovascular no desmiente automáticamente el resto de enfermedades. Pero tenemos que analizar este post desde su carácter narcisista, su rasgo de personalidad narcisista, su carácter polar y su tendencia, ¿no? al excesivo control, ¿vale? Ese excesivo control, esa necesidad de control, se ha visto en muchas ocasiones, siempre que ha habido una crisis a nivel nacional, incluso con la pandemia, el gobierno ha actuado lentamente porque primero todo ha pasado por el filtro de Pedro Sánchez, todo ha pasado por analizar cómo puede aprovechar el presidente del gobierno esa información. Incluso esta respuesta a esta información que lleva circulando 3 días ha llegado tarde, porque posiblemente el gobierno ha querido analizar, el gabinete de Pedro Sánchez ha querido analizar cómo podría aprovechar esto. Han finalmente decidido aprovecharlo retomando un poquito el discurso sobre la ultraderecha y derecha ultra. Esta nomenclatura que prácticamente no usaba desde la primera carta a la ciudadanía y otra vez ha vuelto a la máquina del fango, ¿no? Están tratando de aprovechar esto como una vuelta, ¿no? a
a esa acusación, ¿no?, a la oposición de enfangar el debate público. Y esto podría, de alguna manera, el hecho de hacerlo, ¿no?, nos devuelve a todo lo que negó en aquel momento, a ese modus operandi que tiene la PSOE de negarlo todo. Acuérdate, con Santos Cerdá, ánimo Santi, ¿no? ¿Cómo era esto? Estamos con Santi en estos momentos, para después revelar que Santos Cerdá, ¿no?, había estado implicado en trama de corrupción y está imputado, irá a juicio, si no me estoy equivocando con la terminología, una cuestión de organización criminal, ¿no? Desde la esfera del gobierno y la PSOE siempre ha funcionado así, negando primero la mayor y después los acontecimientos revelándose, ¿no? Por tanto, este modus operandi de funcionar podría revelar precisamente, podría esconder que detrás el mero hecho de que Pedro Sánchez esté negándolo confirma este carácter polar de funcionar de manera contraria a lo que la gente se espera, pero sobre todo de seguir aplicando ese patrón de conducta de negar la mayor para que después las cosas acaben siendo descubiertas, ¿no? Por tanto, el mero hecho de que lo esté negando, posiblemente, podría interpretarse de manera casi paradójica como una posible confirmación, ¿no?, de que algo ocurre, de que algo le pasa. Porque si no, pensémoslo, a un gobierno como el de Pedro Sánchez, que está buscando una cortina de humo cada día para resolver, ¿no?, para ocultar, ¿no?, ocupar la escena mediática y que no la ocupen los escándalos, tal vez le interesaría que este bulo circulara. Tan es así que han dejado circularlo 3 días, ¿no? ¿Para qué desmentirlo si en el fondo podría interesarle a Pedro Sánchez el hecho de que siga circulando este bulo? Esto también me lo he preguntado, ¿no? En el fondo, el primer día que salió esta información, muchos lo comentamos. Podría ser una cortina de humo que se han inventado para, bueno, mover la ventana de Overton sobre el tema de la enfermedad de Pedro Sánchez, ¿no? Y no sobre las cuestiones de, digamos, las cuestiones de corrupción, ¿no?, del gobierno. Sin embargo, el mero hecho de que hoy lo desmienta nos deja un poquito con esta duda, ¿no? Lo están desmintiendo porque quiere que hoy sigamos hablando de este tema, ¿no?, y que se busquen más información. Quiere mantener este tema vivo y por tanto lo desmiente para que, por ejemplo, el vídeo que estoy haciendo hoy es sobre este tema, no es sobre el tema de Adamuz, por ejemplo, ¿no?, o sobre la jueza de la Dana, ¿no? Pues no lo sé. Yo creo que también su carácter narcisista de no reconocer, una persona narcisista no suele reconocer todo aquello que puede transmitir una imagen débil a nivel social. Esto me hace pensar que ante una posible enfermedad Pedro Sánchez la negaría la mayor, que es lo que está haciendo. Su carácter polar, que tiende a hacer precisamente siempre lo contrario de lo que la gente espera, me reafirma en que posiblemente el hecho de que esté negando esto sea precisamente podría ser una confirmación de que tenga alguna enfermedad, ¿no? Y su modus operandi, la línea de conducta, ¿no?, su modus operandi anterior de negar siempre la mayor y al final todo aquello que suele negar convertirse o descubrirse que era verdad, también me hace pensar que posiblemente el mero hecho de haber publicado este post podría ser paradójicamente la confirmación de que algo padece. Bien. Y además hay que considerar otra cosa. Ayer salió Patxi López, lo hemos visto en la intro, lo hemos visto también de Félix Bolaño, ¿no?, diciendo lo bajo que ha caído el Partido Popular difundiendo este bulo. ¿Por qué lo bajo? Es decir, ¿qué hay de bajeza moral en preguntar sobre la salud del presidente? El mero hecho de que ellos lo hayan tildado de manera como una descalificación ad hominem, de hecho lo es, aprovechándolo para descalificar al Partido Popular, a Cayetana Álvarez de Toledo, el mismo Pedro Sánchez, ¿no?, aquí, me hace pensar que algo hay detrás. Por preguntar por el estado de salud del presidente no hay nada malo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay que caer? ¿Por qué se cae bajo? Por simplemente preguntar al presidente del gobierno si esto es así. ¿Por qué estaría cayendo bajo el Partido Popular? ¿Qué bajeza moral hay? Tal como lo han querido afirmar Patxi López y Félix Bolaños, ¿no? El hecho de que hayan querido utilizar eso como una herramienta para hablar de bajeza moral, para acusar, para empozoñar el debate público, me hace pensar de que, bueno, están tratando de instrumentalizar esta información. Y si la están instrumentalizando, porque alguna ventaja le están sacando, ¿no? Y esto nos conecta precisamente con ese rasgo narcisista, porque el narcisista nunca quiere dar una imagen debilitada de sí mismo. Tal vez no esté sacando una ventaja directa, sino que con negar que tenga una enfermedad está atendiendo a su idiosincrasia
prototípica de una persona con evidentes rasgos narcisistas, que quiere negar la mayor, quiere negarlo para no mostrar una imagen débil, una imagen que además podría cuestionar internamente dentro de su partido su liderazgo y abrir fisuras internas que no pretende precisamente levantar, no pretende abrir, pretende precisamente evitar. Esta podría ser el motivo verdadero de esta forma de desmentirlo, con el fin precisamente de evitar un cuestionamiento interno que ponga en duda su liderazgo en un momento crítico. Porque, claro, ¿y si se cura de esta enfermedad? Entonces, el horizonte judicial que le espera en la eventualidad de no estar en política sería realmente peligroso para él, porque se arriesgaría perdiendo precisamente el aforamiento a estar expuesto a la posibilidad de ir a juicio en la cárcel de una manera mucho más rápida. Y es más, no hay que olvidar algo que sucedió en Estados Unidos hace muy poco con la salud de Joe Biden, ¿no? Ahí podría haber un interés en ocultar la posible enfermedad de Pedro Sánchez, porque Joe Biden prácticamente no estaba para gobernar y nadie quería verlo, ¿no? El hecho de que un presidente esté en esos términos, ¿no? Prácticamente demente, pues es algo peligroso. Tan es así que en abril de 2025, Donald Trump se hizo un reconocimiento médico y lo publicó. Lo publicó para evitar precisamente que la gente hablase, ¿no? Aquí tenemos el reconocimiento médico y decía Watson Plus, se revelan resultados médicos de Trump a sus 78 años. Goza de excelente salud física y mental, sin signo de deterioro. El informe oficial afirma que está plenamente apto para ejercer como comandante en jefe. Y digo, ¿por qué Pedro Sánchez no debería publicar un informe médico? Es más, deberían hacerle reconocimiento médico y sobre todo test antidrogas a gente, por ejemplo, como Rufián o como Patxi López, ¿no? ¿Quién no estaría en contra de que hubiese como un test antidoping, ¿no? Un test antidrogas para todos los servidores públicos, todo lo que cobran del erario público, deberían someterse a pruebas antidrogas, porque muchas veces se les ve muy alterado, excesivamente locuaces, envalentonados, casi de manera artificial o artificiosa, como si estuvieran actuando bajo los efectos de alguna sustancia. No habría nada malo en que el presidente del gobierno publicase o fuese público por una cuestión de bien nacional, ¿no? De seguridad nacional, que se publicase el reconocimiento médico del presidente, al igual que se hicieran pruebas antidrogas con los parlamentarios, con los senadores, con los diputados, con los alcaldes, con los presidentes, con los ministros. Por supuesto, yo estaría muy a favor. No sé, escríbeme tú en los comentarios si estás a favor de que el reconocimiento médico del presidente del gobierno y de los ministros tendría que ser público, y además si crees que debería hacerse pruebas antidrogas a todas las personas políticos que tengan cargos políticos, porque al igual que a nosotros nos la hacen cuando conducimos, porque podríamos matar a alguien, ¿no? Estando bajo los efectos de alguna sustancia, lo mismo le pasa a los políticos. Con sus decisiones podrían matar a alguien si la toman bajo los efectos de alguna sustancia o bajo los efectos de alguna enfermedad que puede afectar precisamente, afectarles a nivel cognitivo. No obstante, el hecho de que él niegue la enfermedad cardiovascular siendo tan específico nos puede llevar a considerar la posibilidad de que podría estar padeciendo otra enfermedad, porque su nivel de deterioro a nivel físico es visible y desde hace relativamente poco, podríamos hablar desde hace un año aproximadamente, porque hace año y medio, cuando ocurrió lo de la Dana, él estaba bien. Estábamos allí presentes. Yo estoy bien. Fíjate, aquí estaba perfectamente, se lo veía bastante lleno. Estamos hablando de prácticamente primera semana de noviembre del 2024, hace menos de año y medio. El real deterioro de Pedro Sánchez ha sido a partir de esas fechas, ¿no? Y claro, puede ser que una enfermedad cardiovascular altere tu dieta, altere el tipo de alimentos que ingieres, ya no te alimentas como antes porque necesitas rebajar el nivel de colesterol y necesitas adelgazar. Y esto es lo que estamos viendo en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez más adelgazado, no solo por el estrés, sino también por mantener una dieta más férrea que le lleve precisamente a reducir el nivel de colesterol para evitar el progresivo atrofiarse de las arterias, ¿no? Que podría producirle algún trombo, algún infarto, ¿por qué no? Incluso algún ictus, ¿no?
Pero repito, podría no ser la necesidad de una dieta lo que le lleve a tener el estado que tiene desde hace muy poquito tiempo, o podría ser una dieta debida a otra enfermedad, o podría ser directamente otra enfermedad que le esté produciendo ese estado, razón por la cual él sí ha negado padecer una enfermedad cardiovascular, pero no ha negado padecer todo tipo de enfermedades, ¿no? Y es inequívoco el hecho de que tampoco ha negado el estar haciéndose pruebas. Tan es así que, además, recientemente lo hemos visto, Moncloa ha ampliado la cantidad de médicos a disposición del presidente del gobierno. Esto ocurría en el pasado mes de agosto de 2025. Este es un titular, creo que era del Debate. Bolaños decía, ningunea la sanidad pública y gasta 500.000 euros en ginecología privada para la Moncloa y su ministerio. Lo escondieron como ginecología, pero también incluía servicio de urología. Bolaños ningunea la sanidad pública con 500.000 euros en ginecología privada para la Moncloa. Ginecología y urología. Estamos hablando de, en fin, servicios para la salud del aparato reproductor masculino y femenino. Pero ojo con esto también. Moncloa considera insuficiente los 29 sanitarios que cuidan a Pedro Sánchez y piden más efectivos. Esto lo publicaba Onda Cero en el pasado mes de julio del 2025. Los sanitarios que cuidan de Pedro Sánchez han pasado de 16, que eran los de Rajoy, a 29, que son los que cuidan de Pedro Sánchez. En definitiva, algo podría estar ocurriendo, no sabemos lo que es. Pedro Sánchez desmiente el hecho de padecer una enfermedad cardiovascular, pero no desmiente estar padeciendo alguna otra. ¿Qué opinas? ¿Crees que el haber sido tan específico es porque está escondiendo algo? Y sobre todo, ¿qué opinas acerca de los reconocimientos médicos de los mandatarios? ¿Deberían ser de dominio público? Es una cuestión de salud que pero afecta a la gobernanza y por tanto debería estar abierto a todo el mundo la información médica, la carpeta médica de un presidente. Y los senadores, diputados, alcaldes, ministros, ¿deberían someterse periódicamente a pruebas antidrogas? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.